electrónica, muy dinámica, muy tecnológica. Entonces hay algo que se llama la batería del marketing. Y la batería del marketing es toda la herramienta, es decir, un vendedor para poder convencer a su comprador de adquirir el producto. Y se utilizan un montón de herramientas, la fanpage que vemos en el Facebook, videos editados que se pueden utilizar a través de YouTube, el WhatsApp que te permite vender con 2 o 3 teclas. Entonces todas estas herramientas ayudan en el tema de el marketing para poder concretar una venta al vendedor. De la misma manera, nosotros como cristianos, al momento de poder enseñar la palabra, tenemos que tener una batería de conocimiento. Tenemos que tener todas las herramientas para poder enseñar la palabra del Señor y que esta palabra llegue con una productividad, por así decirlo, con eficiencia, ¿no? Llegue dando su máximo rendimiento. Amén. Bueno, pues como dijo el pastor Diego, vamos a... sé que hoy día tendríamos que ver todo lo que es métodos, pero no vamos a entrar directamente con métodos. El Señor ha puesto en nuestro corazón un enfoque un tanto diferente. Antes de hablar de los métodos, como veo que hay varias visitas, o por lo menos gente que particularmente yo no conozco, vamos a especificar o puntualizar la importancia de por qué es necesario, ¿no? Para que usted no diga, ay, es que dan y gusto nomás porque es mes de la Biblia. No se trata de eso, sino que este seminario planeado por sus líderes porque existen motivos claros en la palabra de por qué es necesario que entremos en el estudio bíblico, y justamente de eso queremos hablarles el día de hoy. Vamos a ver los métodos también, pero vamos a hablar primero acerca de la importancia del estudio bíblico. La Biblia dice en Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas... La primera razón para poder estudiar el Señor es que el estudio bíblico nos ayuda a conocer mejor a Cristo. El estudio de la palabra nos va a revelar quién es el Señor Jesucristo, porque en realidad desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra habla acerca de Cristo y del deseo de Dios por salvar a la humanidad y tener un encuentro con nosotros. Como verán, estoy compartiendo la pantalla antes de tomar de un PowerPoint para que ustedes puedan anotar puntos o los versículos bíblicos. Si están con su Biblia, me gustaría por favor que me siguieran en su Biblia para que puedan subrayar los versículos que vamos a ver hoy, porque son importantes. Y este tema de subrayar los versículos es parte de una técnica, es parte de una costumbre que debemos hacer del estudio de la palabra del Señor, del estudio bíblico. Jesús mismo es quien dice esta palabra, escudriñar las escrituras. Entonces, no, fíjese que no es una alternativa, no es una opción, es una orden, es un comando, ¿no? Nos está mandando a estudiar la palabra, es una orden para escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, y de esa manera poder recibir esa revelación de quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo para nosotros. En un segundo punto, hablamos de que el estudio bíblico nos ayuda con nuestro crecimiento espiritual. Fíjense que el ser humano crece en todo sentido, crece en lo natural, en lo físico, en lo que corresponde a nuestro crecimiento y según lo que la educación nos enseña, crecer, reproducir y morir. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, la palabra del Señor dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por él pescáis para salvación. En el punto de nuestra diapositiva, la palabra de Dios es el alimento principal del creyente. Aun si acaba de nacer, el nivel de madurez, así como el crecimiento espiritual, está directamente
relacionado con el estudio de la palabra de Dios. No nos olvidemos que para nosotros, muchas veces los hemos escuchado, nos han enseñado, es el manual de vida en el cual nosotros podemos obtener el crecimiento proporcional, el crecimiento gradual a la etapa en la que nosotros nos encontramos. Es por eso que el estudio bíblico nos ayuda a tener un crecimiento espiritual sano. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pero estén anotando los pasajes que estamos viendo. La tercera razón de por qué es importante el estudio bíblico es porque el estudio bíblico nos va a ayudar a prepararnos para toda buena obra. La palabra del Señor dice ahí, en 2 de Timoteo, justamente este pasaje, de que debemos presentarnos como obreros preparados para el reino. Vamos para 2 de Timoteo, si está con su Biblia. Aquí voy a hacer un paréntesis mientras. Es importante de que antes de aprender o entrar al tema de métodos de estudio de la Biblia, podamos conocer siquiera el glosario, ¿no? El orden en el que están los libros de la Biblia para poder buscarlos con mayor precisión. Segundo de Timoteo 3, versículo 15, 7, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El deseo de Dios es que nosotros alcancemos el conocimiento pleno de Cristo, que podamos conocerle, que podamos utilizar con sabiduría la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Entonces vemos es importante para poder estar preparados para toda buena obra, y toda buena obra no se relaciona únicamente con un llamado ministerial, con el pastorado, con ser líder, no va únicamente por ahí, sino que desde el poder compartirle la palabra a alguien más y predicarle el evangelio, ¿no? Entonces la gente dice, ¿y dónde dice eso? Y eso que me estás diciendo, ¿dónde está escrito? ¿De dónde te lo sacaste? Así no, yo sé que está en la Biblia en algún lado, pero no me acuerdo dónde. No podemos funcionar de esa manera, no se puede responder de esa forma. Tenemos que entrar en el conocimiento de la palabra de Dios, y esa palabra es la que nos va a ayudar para poder hacer todo lo que tengamos que hacer, corregir, enseñar, redarguir, compartir la palabra del Señor con otros, alcanzar a otros por medio de lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. El punto número 4, el estudio bíblico obviamente trae una promesa de bendición para nosotros. Un versículo muy conocido, Josué capítulo 1, versículo 8, vamos yéndonos para allá. Josué, ahí está. Amén. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le habla a Josué en este pasaje de estudiar la palabra de Dios de día y de noche, y le promete bendecir a su pueblo si éste se aleja de todo pecado y hace uso de su palabra, o de la palabra de Dios, una prioridad en su vida. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser una prioridad en nosotros? Y estos dos puntos van bastante ligados. Fíjense que al prepararnos para toda
tengamos una vida de buenas, ¿no? Pero también nos recarga y nos insta a apartarnos de esta preparación para volver, porque esas obras que nosotros hagamos también nos van a traer bendición, vamos a tener fruto de esto. ¿Amén? Amén. Entonces, haciendo un pequeño repaso, las 4 razones. En primera, porque el estudio bíblico nos ayuda a conocer mejor a Cristo. En segundo, porque nos ayuda con nuestro crecimiento espiritual. Por medio del conocimiento de la palabra hay crecimiento y madurez. El tercero, porque nos ayuda a prepararnos para una buena obra. Y el cuarto, porque trae una promesa de bendición. La verdad que estudiar la palabra del Señor necesita tiempo, necesita dedicación, necesita intencionalidad, ¿no? Es decir, que yo tengo que tener esa intención de poder dedicarle un tiempo al estudio de la palabra de Dios. Entonces, todo sacrificio tiene un premio y Dios es fiel, por lo tanto, cerramos el tema de la importancia del estudio bíblico con esta promesa de parte de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Dios es bueno. Hablando acerca, y antes de entrar a lo que son los métodos, queríamos mostrarles en el libro de Proverbios, hay un pasaje, capítulo 2, versículo 1 al 5, mientras lo busca el pastor Diego. Justamente queremos que ustedes vean el tema del estudio bíblico personal. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita, por ejemplo, estamos todos juntos estudiando la palabra del Señor en cierta manera, viendo los métodos, estamos a la luz de la palabra, viendo justamente todo esto. Estamos estudiando en grupo. Cuando ustedes se reúnen los sábados y reciben una palabra por un líder, están haciendo un estudio grupal. Pero queremos hablarles acerca del estudio bíblico personal y la importancia de poder tener ese tiempo yo con el Señor y cómo funciona, cómo debería hacerlo. Si yo nunca lo he hecho, ¿por dónde tengo que comenzar o qué es lo que tengo que hacer? Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Dios es bueno. Y la verdad que lo primero que debemos hacer en nuestro estudio bíblico personal, sin interesar el método que usted vaya a utilizar para estudiar la Biblia, es tener ese tiempo intencional de la lectura y del estudio. Porque a veces yo puedo decir, no, hay una aplicación en el celular, que todos los días me da, ¿cómo se dice? Me da un devocional, me da un versículo bíblico, ¿no? Entonces, así yo estudio la Biblia. No se trata de eso, porque ¿cuánto tiempo le toma a usted leer ese versículo bíblico o ese devocional pequeñito? Eso no es estudio bíblico. Cuando comencemos a desarrollar los métodos, usted va a poder ver que el estudio bíblico necesita que usted se siente, necesita que usted preste atención a lo que está haciendo. Por eso es que lo primero que debemos hacer es ser intencionales. Alguien me levantó la manito, me salió un mensaje. Víctor Salazar dice levantó. Aló, Víctor, ¿tiene alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Entonces, el primer paso es apartar un tiempo, ¿no? Para poder tener la lectura y el estudio bíblico de la palabra. Es decir, que sea un tiempo planeado. Amén. Quisiera poder hacerlo participativo. Me gustaría, por favor, que prendan sus pantallas, los que puedan, obviamente, los que estén en condiciones, ¿no? Los que a veces están en paños menores, ¿no?
Este, creo que es con tiempo, ¿no? El Zoom, Giselita. ¿Cómo dice? Está con límite de tiempo, ¿no? No, está inundado, no se va a cortar. Ya, bien. ¿Por qué llevar el estudio de una manera grupal a un ámbito un poco más personal? Ya haciendo énfasis a por qué es importante tener un estudio personal con la palabra del Señor. Dios nos crea de diferentes maneras absolutamente todos, ¿no? Yo no soy igual que la pastora Raquel, Julio no es igual que Diego, y nadie es igual a otra persona. Entonces, cuando nosotros tenemos la intencionalidad de poder llevar este estudio, esta palabra del Señor a algo personal, ya, yo estoy sacando en cierta manera provecho de lo que la palabra del Señor dice, que el propósito de Dios se vaya revelando y cumpliendo en mi vida mediante mi relación personal con Cristo Jesús. La relación personal con el Señor demanda en sí, ¿no? Como leímos al principio, es una orden que nosotros estudiemos la palabra. Entonces, el segundo punto, escoja un plan de lectura bíblica. La lectura bíblica desordenada por versículos o por porciones de la Biblia es muy poco provechosa, por lo que se recomienda tener un plan intencional para leer la Biblia de manera completa. La primera intención que uno tiene es leer la Biblia desde el principio hasta el fin, empezar desde el primer libro y terminar hasta el último libro. No está mal, es una buena opción, pero ya más adelante también vamos a ver que hay ciertos libros que pueden ser recomendables según la etapa, según la madurez, según el tiempo que cada uno lleve como cristiano, pero es importante escoger un plan de lectura bíblica. En este aspecto, cuando nunca se ha leído la Biblia de tapa a tapa o nunca se ha estudiado la Biblia, y lo van a hacer por primera vez, aquellos que lo van a hacer, el primer libro que nosotros les recomendamos que lea completo es el libro de Juan, porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos va a revelar la vida de Jesucristo aquí en la tierra, con detalles que no están en ninguno de los otros libros, y el enfoque del libro de Juan es el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor al prójimo, el amor. Recordemos que Juan, de los 12 discípulos, fue el más cercano al Señor Jesucristo, y la Biblia se refiere a él como el discípulo amado de Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Juan nos va a dar un pantallazo de la vida de Cristo desde la perspectiva del amor. Luego, una vez que hayan terminado Juan, entonces comiencen con Hechos. Fíjense que después de Juan, ¿qué es lo que viene? ¿No? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, viene Hechos. Hechos, ¿por qué Hechos en segundo lugar? Porque Hechos nos habla acerca de la historia de la iglesia y cómo la primera iglesia se funda, se levanta, cómo la gente comienza a convertirse, los cristianos van creciendo, la iglesia va creciendo, ¿no? Y vemos ahí entonces el poder del Espíritu Santo en acción por medio de la descripción de los hechos de los apóstoles, que no es otra cosa que la descripción de la primera iglesia levantándose luego de que el Señor Jesucristo es llevado a los cielos. Una vez que terminen con el libro de Hechos, pueden comenzar con Primera de Pedro. Primera de Pedro es un libro que habla acerca de parámetros o lineamientos de vida que nos van a ayudar un poquito a tener una idea de qué forma debemos llevar nuestro estilo de vida, de qué forma debe vivir un cristiano. Una vez que hayan leído estos 3 libros, entonces podemos ir a Génesis. Y ya de ahí para adelante, leer toda la Biblia sin saltar ningún libro. Hay libros que probablemente van a resultar aburridos, ¿no? El libro de números, por ejemplo, los censos y todo lo demás, pero no es recomendable saltar los libros porque nos perdemos parte de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una cierta correlación, es por eso que los libros están ubicados de cierta forma. Entonces, cuando se entra a todo lo que son los libros históricos que están en el Antiguo Testamento,
Si usted se salta uno de esos libros, usted le perdió el hilo a la historia y no le va a entender qué fue lo que pasó y por qué está hablando de eso y ahora por qué Dios se enojó. Y de pronto, como algunas personas han leído la Biblia por porciones y después hacen comentarios diciendo, yo no sé cómo decir que ese tu Dios es amor, y sin embargo yo he leído pasajes en la Biblia que dice que él dio fuego y lo consumió y los mató a todos con una bola de fuego. Eso es odio, eso es un Dios de guerra, eso es un Dios de rencor, y que porque vive en el pecado los va a matar a toditos, o solamente leyó el diluvio, pero no leyó qué pasó con el diluvio, no leyó qué pasó después del diluvio. Entonces no logramos ver la foto completa. Por lo tanto, este es el plan que nosotros les proponemos, que nos parece más factible comenzar primero en Juan, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, luego ir para Hechos, y una vez terminado Hechos, saltamos a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y de ahí entramos a Génesis. Y de Génesis hasta el Apocalipsis. Para leer la Biblia en un año, tendrían que leer de 3 a 4 capítulos por día. De 3 a 4 capítulos por día, sin importar la cantidad de capítulos o versículos que tenga cada pasaje o cada libro, les va a tomar un año leyendo a ese ritmo aproximado. 3. Piden oración la ayuda del Espíritu Santo para entender la Biblia. Este punto, mis amados, es clave. No vamos a poder entender la palabra del Señor por más que todos los métodos habidos y por haber, si primero el Espíritu Santo no nos abre el entendimiento. No vamos a poder comprender la palabra si primero no buscamos al Espíritu Santo para decirle, ayúdame a entender lo que voy a leer, abre mi mente, porque verdaderamente hay muchas cosas en la palabra del Señor que Dios nos está diciendo, y como les he dicho en algunas ocasiones, es como leer debajo del asfalto, porque que Dios está hablando de otra cosa, y mientras tanta enseñanza, tanto de características de Dios. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia súper corto, el versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35, y dice, Jesús lloró. Nada más. Jesús lloró. Pero si yo no tengo la revelación del Espíritu Santo, ¿por qué al momento de escribir la Biblia colocaron esas dos palabras juntas y le hicieron un versículo? Y después vemos en otra parte de la Biblia versículos tan largos, tan extensos, con tanto que decir, y Juan 11:35 solo tiene dos palabras. ¿Por qué? Porque esa expresión de Jesús lloró nos muestra a un Jesús que tenía sentimiento, a un Jesús que se dolía por el sufrimiento de su amigo que había fallecido, a un Jesús que se estaba lamentando porque el amigo había muerto, y a pesar de que él sabía que el amigo iba a resucitar, entonces igual Jesús era quebrantado. Nos muestra un Jesús emotivo, nos muestra un Jesús que está ligado a su carne, sus emociones también, que en ese momento él es tocado por la muerte de su amigo. Nos vemos a un Jesús con el que yo me puedo identificar. Si Jesús lloró, ¿por qué yo no puedo llorar? Si Jesús fue quebrantado, ¿por qué yo no puedo ser quebrantada? Para los que dicen, los hombres no lloran. Si Jesús lloró, ¿por qué usted no va a llorar? Un ejemplo nada más, ¿no? Pero son cosas que vienen de la mano del Espíritu Santo. Entonces, para poder tener un conocimiento pleno, debemos ser guiados una correcta interpretación. Ustedes se van a dar cuenta de que los métodos que vamos a estar viendo tienen mucho que ver nuestra manera de pensar, lo que yo puedo interpretar de ese pasaje, y eso es el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos la guía del Espíritu para poder discernir y no equivocar. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 2:14, que es el versículo que está aquí en la parte de abajo. Este Salmo 109:18 parece que se nos fue una letra o un número, un espacio que está mal. Pero 1 Corintios capítulo 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Literalmente y en términos prácticos, el Espíritu Santo es el Google
de nuestras búsquedas para nosotros poder entender la Biblia. No, fíjense que hay personas, yo aquí el ejemplo que decía la pastora Raquel, hay muchas personas que pueden leer la Biblia, dominarla, pero tener un entendimiento humano natural. Son los que hoy en día generan ideologías o religiones lamentablemente equivocadas. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía para poder dar una verdadera y correcta revelación para entender lo que la palabra del Señor dice. Amén. Punto número 4, medite lo que lee. La meditación es el proceso mental mediante el cual consideramos una y otra vez el pasaje que leímos para sacarle el máximo provecho en la enseñanza. Pareciera sencillo, pero precisa de tiempo e intencionalidad. Josué capítulo 1.8, capítulo 1.8 fue lo que leímos hace un rato, y aquí quiero hacer una referencia justamente a algo que comentábamos con la pastora Raquel ayer mientras leíamos para hacer este bosquejo. Hay un proceso que la vaca tiene con el pasto, ya al momento de alimentarse. Entonces, rumiar. ¿Qué hace la vaca? ¿Qué quiere decir rumiar? La vaca agarra y come pasto, lo mastica, lo mete al estómago y de ahí lo devuelve del estómago para seguir masticándolo, lo vuelve a masticar, lo vuelve a tragar, otra vez lo devuelve a la boca. No sé cuántas veces rumea la vaca, ¿no? Pero literalmente meditar lo que lee es traer a la memoria nuevamente. Y ya leímos un versículo, ¿no? Hacia lo práctico, leímos un versículo, recibimos una revelación del Espíritu Santo, recibimos una interpretación, más tarde volvamos a buscarle otra interpretación, otra revelación. Entonces es importante meditar lo que leemos cuando leemos la palabra de Dios. Bien. Aprenda de memoria pasajes selectos. Márquelos en su Biblia con el objetivo de aportar al crecimiento espiritual, así como Jesús, Pablo, Santiago, Mateo, Marcos y otros que están escritos libros, han citado pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, Pablo en varias de sus cartas cita pasajes que están en Isaías, cita pasajes que están en el Antiguo Testamento de manera casi de memoria, la cita en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo, cuando el diablo viene para tentarlo, le contesta con la palabra, porque el diablo también conoce la palabra. El diablo conoce la Biblia y él va a utilizar la Biblia en muchas ocasiones en nuestra contra, en tu contra, y es necesario que conozcan la palabra del Señor para poder refutar las mentiras del diablo, para poder desmentir, para poder echar por tierra, como dice su palabra, todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Entonces no podemos simplemente echarlo fuera si no tengo conocimiento de la palabra. ¿Con qué lo refuto? Entonces esa termina convirtiéndose en una verdad para mí, porque no conozco lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero si entendemos, conocemos, tenemos en nuestra memoria, o por lo menos recordamos que en algún lugar de la Biblia yo sé que dice, ¿no? Pero lo hemos leído, porque lo hemos leído, está registrado, ¿no? Entonces, por eso es que es importante leer la palabra del Señor, porque esta va a quedar grabada en nuestra memoria, va a quedar registrada, y cuando usted la marca en su Biblia, entonces, por ejemplo, en Biblia, fíjense, algo así. Más o menos tengo idea. Yo hago. Entonces, son cosas que, por ejemplo, la palabra del Señor y de pronto Dios me habla, marco la Biblia con lo que yo tengo ese rato. Si yo tengo un color, un resaltador, siempre es bueno tener a la mano, sino cuando usted se va a sentar a estudiar, lógicamente, como en colegio, ¿no? Su lapicerito, o si no quiere hacerlo con un resaltador porque traspasa la hoja, entonces utilice lápices de colores, eso no va a traspasar. Y puede tal vez marcar los versículos de acuerdo a un cierto concepto,
de un color específico. Entonces, qué sé yo, por decir todos los versículos que son para usted, que usted siente que Dios le está hablando a usted de una manera específica, o que son palabras de Dios para su vida de una manera más profética, entonces usted los marca, no sé, con amarillo, o todos los versículos que hablan del amor, usted los marca con rojo, los versículos, cosas así. De todas maneras, la Biblia no es que se raye entera, no es que voy a marcar todos los versículos, no. Usualmente cuando estudiamos la Biblia marcamos aquello que nos ha impactado, aquello que necesito recordar. Por ejemplo, todos los versículos que hablan de salvación, yo necesito tenerlos marcados en mi Biblia hasta que yo los tenga memorizados. ¿Para qué? Para que cuando yo esté buscando a alguien, no esté buscando, llamando a alguien, oye, ¿dónde es que dice Juan 16:3? ¿Cómo era? Juan 2:1. No, sino que, mi Biblia, aquí está, es Juan 3:16, chum, ¿no? Y me voy directo, lo tengo ahí marcado. Entonces, el tema de marcar y tener papelitos, así, los post que tiene tu vómito, yo lo tengo. Es importante, si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Muchas veces uno lee el pasaje y de pronto el Espíritu Santo te está dando una revelación a lo que significa ese pasaje. Entonces, agarra, tienes de esos papelitos, prende uno ahí y con esto entendí, me botas, ¿no? Entonces, lo que pongo aquí en este pasaje, no sé si lo pueden ver ahí, la palabra. Total, no se escucha muy bien. Ay, ¿por qué será? ¿Se corta? No es que se corten. Parece ¿Se escucha lejos? que va alejando su voz, sobre todo cuando más se mueve. Qué raro. O pone la Biblia. Fernando computadora, así que la estoy conociendo, no sé. Pero ahí, ¿lo pueden ver? Sí, lo estamos viendo. Ahí tengo la palabra habitación marcada. Y aquí a la ahí tengo concepto de habitación, ¿no? Entonces dice habitación expresa la seguridad que se experimenta en la intimidad a lo largo de la vida, como en el matrimonio, esperanza y refugio. Entonces, marcado ahí, ¿por qué? Porque a mí me llamó la atención cuando yo lo estaba leyendo. El pasaje dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces fue algo que a mí me llamó la atención, por lo tanto lo anoto. Lo anoto ahí, ¿para qué? Para no sé si pueden. Dice 2020 fue el aniversario de nuestra iglesia. Fue una palabra profética que fue predicada en la iglesia y fue lanzada para este año 2020, pero fue declarada sobre nuestra iglesia en nuestro 16 aniversario. Y la verdad, noté ahí, ¿por qué? Porque son promesas de parte de Dios que Dios nos estaba dando en ese día para toda la iglesia. Y yo dije, no, esto es mío, yo me lo apropio y ahí lo anoté. ¿Para qué? Para tener una constancia, para que cuando esa palabra se cumpla, tardó 2 años en cumplirse todo esto, tardó 3 años en cumplirse. Yo tenía mi Biblia de hace 8 años atrás, estaba toda marcada, rayada, con fechas, las palabras que Dios me daba, con fecha, del día, el mes, el año en que estaba recibiendo esa palabra, y con el paso de los años pude ver, y cuando abría mi Biblia y me topaba de nuevo con esa anotación, decía, wow, Señor, tardaste 5 años en cumplir esta palabra, tardaste 2 años en cumplir esta palabra. Entonces es algo que queda incluso hasta como testimonio de que Dios es. Punto número 6, ponga en práctica lo aprendido y enséñelo a los demás. Ese versículo de Santiago del capítulo 1, del 21 al 25, incluye el punto número 5 también, Santiago 1, capítulo 22, pero hace notas de oír en porque seguro el borde es una cumbre que en un espejo natural, porque
escuchando. Me- Nos estamos dando cuenta que es cuando dan a un ladito, digamos, la voz así hacia un lado, ahí no se escucha. Ya, ahí, ¿se escucha bien ahí? Cuando están bien de frente se escucha clarísimo. Bendición. Gracias. Voy a saltarme al capítulo, al versículo 25, ¿ya? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El capítulo, el número 5 aquí, la clave es la memoria, ¿no? Ya, la clave es la memoria, de lo que comentaba la pastora Raquel. Pero tenemos que entender que para poder hacer las cosas tengo que tenerlas registradas. Ya más adelante nos damos cuenta que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos revela cosas de manera personal, muy diferente a cómo lo hace el anterior. Por ejemplo, en mi caso, cuando Dios quiere darme un tema para hablar, lo hace en la noche, lo hace cuando estoy durmiendo. Y yo personalmente me he dado cuenta que si no me levanto así todo turumba con sueño y lo anoto, al otro día me olvido. Entonces es muy importante lo que la pastora Raquel decía, que busquen una metodología para registrar en sus memorias pasajes selectos, pasajes claves por el cual el Señor les haya hablado de una manera diferente. Esto va ligado al punto 6, leer la Biblia y no vivirla es una pérdida de tiempo. Debe producir en nosotros un cambio. La única manera es llevándola a la práctica y compartiendo los principios bíblicos con las demás personas. Amén. Amén. Bien. Por último, lo que les recomendamos en el tema del estudio bíblico personal es que siempre traten de tener a la mano herramientas que puedan hacer este estudio más fácil. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucha. Ok. Bien. Lo primero que recomendamos es tener diferentes versiones de la Biblia. La que usualmente utilizamos son versiones, la Reina Valera 1960, aquí, esta por ejemplo es Reina Valera grande, esta lo uso para explicar porque si no me pierdo con la letra más chiquita, ¿no? Hay Reina Valera, nueva versión internacional que tiene un lenguaje un poco más actualizado. Dios habla hoy, también tiene lenguaje actualizado. La Biblia de las Américas, la Biblia del día, son Biblias que se utilizan, que varían un poco las palabras, algunos términos específicos, ¿no? Entonces, por decir diferentes cosas, diferentes palabritas que ya no se ocupan ahora porque son del español antiguo, pero que están como, por decir así, no sé si traducidas, porque no creo que sea la palabra correcta traducir, pero tal vez están adecuadas a nuestra época, entonces para que sea más... Dentro de todo lo que es las versiones de la Biblia, es importante que en lo posible ustedes tomen en cuenta las versiones que son de estudio, Biblias de estudio. Las Biblias de estudio tienen un complemento científico, teológico, que te ayudan en muchos aspectos a poder interpretar la Biblia de la mejor manera. ¿Cuáles recomendamos nosotros? Biblias de estudio Thompson, Biblia de estudio Vida Plena, la Biblia de estudio MacArthur y la Scofield. Inclusive hay una versión Reina Valera que es muy semejante a la que nosotros tenemos, Reina Valera edición de estudio 95. Aquí la pastora le va a mostrar de un estudio plenitud. Todas esta herramienta de poder tener Biblia de estudio nos facilita bastante el tema de poder tener versículo por versículo, nos dan un bosquejo, una introducción de los libros, hay unos diccionarios de palabras específicamente en esta Biblia,
Entonces, conseguir una Biblia para poder tener un estudio personal bíblico un poco más específico y tener un mayor resultado productivo al momento de interpretar las escrituras. Para hacer mis prédicas, por ejemplo, los estudios bíblicos, pero me llamó mucho la atención esta Biblia en temas de liderazgo buenísimo. Ahora, por ejemplo, la Biblia está escrita por los autores que escribieron la Biblia, pues, ¿no? Pero tiene los comentarios, por ejemplo, todos los comentarios que esta Biblia tiene están hechos por John Maxwell. John Maxwell no es un teólogo, John Maxwell es un gurú de liderazgo. Ese hombre es súper conocido en temas de liderazgo. Esta Biblia, por ejemplo, todos los comentarios que tienen, aquí, no sé si ahí pueden verlo. Sí, se ve. Todos los comentarios que tienen giran en torno al liderazgo. Entonces, aquí, por ejemplo, habla de Moisés proporciona dirección para el futuro y habla de la acción del liderazgo, habla de la acción del líder, cómo tiene que actuar, los principios del liderazgo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Biblia MacArthur tiene otro enfoque, justamente es John MacArthur el que hace los comentarios. John MacArthur es teólogo, es uno de los mejores. Y la Biblia de estudio Thompson, más que tener, Thompson no tiene comentarios, Thompson tiene estudios concadenados. Quiere decir que yo estoy en un versículo parado leyendo y de pronto la Biblia me cita 3, 4, 5 versículos que van relacionados con lo que yo estoy leyendo. Entonces, si yo estoy leyendo Juan 3:16, probablemente me ponga ahí otros 3, 4 versículos que hablen del amor de Dios, del sacrificio del Señor Jesucristo. Probablemente me lleve a Isaías 53, que habla la profecía mesiánica de la muerte del Mesías, ¿no? De cómo moriría crucificado y todo aquello, ¿no? Entonces va concadenando, conectando un versículo con otro y respaldando un versículo con otros libros de la Biblia también. Además de eso, están las concordancias bíblicas que pudieron ver ya ahora. Podemos tener la concordancia, como decía el pastor. Una combinación de lo que es concordancia, diccionarios y comentarios, las tenemos directamente ya en lo que son estas Biblias de estudio, de una manera comprimida. Corto, sí. Corto. Entonces es importante también tomar en cuenta poder adquirir, ¿no? Como material o como herramienta específica el tema de una concordancia. Sí, la concordancia es justamente un índice de palabras de la Biblia. Usualmente son verbos que nos van a poder ayudar a conocer mejor y nos cita en qué pasaje, por orden de los libros del Antiguo al Nuevo, dónde aparece, cuántas veces aparece. Los diccionarios bíblicos ilustrados también explican los significados de las palabras. Es muy importante para poder tener una idea. El diccionario bíblico ilustrado, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre? Que la Biblia habla de la humildad. La Biblia dice que debemos ser humildes porque Dios dice desecha al altivo, ¿no es verdad? Pero también el Señor Jesucristo dice sed mansos, ¿no? Como dice la gente, no menso, ¿no? Hay que ser manso. Manso, que hay que ser manso. ¿Cuál es la diferencia con la humildad? Y a veces confundimos. Un diccionario nos va a ayudar a poder establecer, no cualquier diccionario, el diccionario ilustrado bíblico es el que, de acuerdo a las palabras, de acuerdo al hebreo, el griego, qué sé yo, etcétera, va a hacer una diferenciación. Además de eso, también tiene palabras, temas, costumbres, tradiciones de la Biblia, proporcionan información histórica, geográfica, cultural y arqueológica del momento en el que se escribe ese pasaje en específico. ¿Cuáles son los que se recomiendan? El diccionario Wilton Nelson, el diccionario arqueológico del mundo hispano, son de los mejores diccionarios que hay. Comentarios bíblicos son notas de carácter explicativas. Uno de los comentarios más buenos que hay es el comentario de Matthew Henry, pero en un libro
cortito, ¿no? Es un libro bastante extenso, viene por libro, y cada libro viene por capítulo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Capítulo 17, y va agrupados por versículos. Y lo que no es lo mismo que está escrito en la Biblia, sino es simplemente la explicación, va comentando. Ahora, con el tema de los comentarios, quiero hacer un paréntesis aquí. No siempre es bueno agarrarnos de un solo comentario, porque ese comentario está escrito por una sola persona. A veces varían y es bueno tener diferentes puntos de vista y saber cuál es la doctrina de la persona que escribió ese comentario. Porque puede ser que yo esté agarrando un comentario mormón, o puede ser que esté agarrando un comentario de adventistas, que no es lo mismo que nosotros. Nosotros somos evangélicos pentecostales, entonces nuestra doctrina es completamente diferente a lo de los mormones, y tiene diferencias con los adventistas, y tiene diferencias con los bautistas. Entonces va a haber diferencia en interpretación también. Ok, ahora sí, entramos a los métodos. Hoy día vamos a tocar 6 métodos. Hemos elegido estos 6 primeros porque creemos que son el complemento para los 6 que vamos a continuar el próximo sábado, Dios mediante. El primer método que vamos a ver titula método deductivo. Este método se apoya en el razonamiento deductivo o la deducción. Quiere decir que va de lo general a lo particular. ¿Ya? Comienza con una idea conocida que es aceptada, la cual se compara a una situación particular para sacar una conclusión final. Y nos fijamos mucho para poder aplicar este método de deducción, necesitamos un conocimiento previo en la palabra de Dios, ya que parte de un conocimiento previo que se utiliza para llegar a una razón particular. Sin embargo, debemos ser cuidadosos porque si nuestro conocimiento es errado, nuestra conclusión por lógica también va a ser errada. Ejemplo, les va a explicar la pastora. Por ejemplo, aquí en el pasaje de Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hay otros pasajes en los que en el Evangelio el Señor Jesucristo utiliza la levadura para simbolizar el pecado, ¿no? Entonces, que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces, hablando de que muchas veces una persona que está en pecado dentro de la casa puede traer maldición, o dentro de la iglesia o dentro del liderazgo puede hacer que las cosas anden mal. Pero en este caso, por ejemplo, no podríamos decir que la levadura significa pecado. ¿Por qué? Porque está hablando del reino de los cielos, que el reino de los cielos es semejante a la levadura, y en el reino de los cielos no hay pecado. Entonces, si se fijan, el método deductivo comienza por una deducción, una afirmación que ya yo tengo en mi cabeza. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Esa es mi afirmación. Entonces, ¿cómo se aplica el método deductivo? Buscando pasajes que respalden. Es como hacer una hipótesis, ¿no es verdad? Y luego, por medio de la palabra del Señor, yo la confirmo o la rechazo, por decir así, ¿no? Entonces, ahora lo que dice el método es que si mi pensamiento, si mi hipótesis, si mi deducción, si lo que yo estoy deduciendo está mal, entonces toda mi interpretación va a estar mal. Toda conclusión que yo pueda sacar de este pasaje va a estar mal. ¿Cómo podríamos interpretar si lo tomáramos como que la levadura es pecado en este pasaje? El reino de los cielos es semejante al pecado que tomó una mujer, dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tendríamos una interpretación de este pasaje totalmente errónea, porque si yo tengo el reino de los cielos en mi casa, entonces todo va a quedar afectado y todo va a andar mal, entonces mejor no recibo el reino de los cielos de Dios en mi casa. Pero sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Entonces está hablando acerca del reino de Dios que viene a afectar
¿no? Y que la manifestación del reino de Dios en nuestra familia va a afectar toda nuestra vida, va a afectar toda nuestra casa, va a afectar a cada miembro de nuestro hogar de una manera positiva, ¿no? Haciéndolo crecer, trayendo cambios. Entonces, si mi deducción está mal, entonces también mi conclusión, una vez que lea e interprete el pasaje, también va a estar mal. Este método es naturalmente el primero que la persona aplica cuando lee un pasaje o una porción de la Biblia. Como dice el primer punto, es de manera autónoma, ¿no? Inmediata, que te lleva a pensar, te obliga a utilizar el razonamiento. Pero cuando ustedes traten de aplicar este método deductivo, ya llevándolo a la práctica, cuando ustedes quieran utilizar este método deductivo, hay tres cosas que son muy importantes que tomen en cuenta antes de concluir. Número uno, las leyes, obviamente de la Biblia, ¿no? Como por decir siembra y cosecha, ¿no? Los principios bíblicos, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y todo lo que puede diferenciarse entre lo que es sobrenatural de lo que es natural. Entonces necesitan ustedes tener bien en cuenta estas cuatro cosas, ¿no? Antes de poder aplicar un método deductivo y no cometer el error de estar en un conocimiento errado y concluir con algo errado también. Claro, me pasó a mí, por ejemplo, y tomo el manto de una de las danzoras, fue una guía, y se lo digo aquí entre nosotros, no fue una guía del Espíritu Santo, fue algo que así, no era yo, no era mí. Entonces yo simplemente obedecí y tomé el manto sobre las chicas, porque eso fue lo que el Espíritu Santo me mandaba, ¿no? Que así como el manto caía sobre ella, una nueva unción, un nuevo manto caía sobre ella en el mundo espiritual también. Entonces era como un acto profético en lo material. Alguien colocó un comentario en la transmisión al vivo que estábamos haciendo, de que eso era apostasía, de que eso era carnalidad, de que eso era humanidad, no sé qué, algo así colocar. Pero, por ejemplo, esa es una deducción. Yo estoy mirando y yo deduzco que eso está mal. Pero entonces, ¿en qué me respaldo para decir que está mal? Entonces, ahí, por ejemplo, yo, ¿qué puedo, cómo puedo respaldar que eso no está mal? Me puedo respaldar en que el Señor Jesucristo, cuando hizo sanidades en la tierra, hizo sanidades de N formas. Por último, hasta le escupió en los ojos a un ciego. Escupió en la tierra, hizo barro con su saliva y le untó barro en los ojos. ¿Qué tiene que ver el barro con la vista? Nada, pero él lo hizo de esa manera. Le escupió saliva en la cara. ¿Qué tiene que ver eso con la vista? Nada, pero lo hizo. Entonces, ¿por qué yo no puedo tomar un manto si el Espíritu Santo me está mandando en un acto simbólico para hacer una declaración profética de un nuevo manto de unción? Entonces, hay formas, ¿no es verdad? Cuando mi deducción es equivocada, entonces mi conclusión siempre va a ser totalmente equivocada. El siguiente método es el método inductivo, que es todo lo contrario del método deductivo. El método inductivo está basado, dice, esta forma de razonamiento va de lo particular a lo general. El método inductivo es aquel mediante el cual se somete un pasaje bíblico a la investigación. No es que yo tenga una idea en mi cabeza y estoy tratando de apoyarla o negarla. No tengo idea. Simplemente tomo un pasaje y lo investigo con el fin de obtener conclusiones generales de su contenido, y se basa en tres pasos sencillos. El primero de ellos es la observación. Observar es ver detalladamente todo lo referente a dicho pasaje, su contexto histórico, la cultura, quién lo escribió, en qué momento lo escribió, quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, en qué momento lo dijo, ¿no? El mejor ejemplo de esto, por ejemplo, Pablo, cuando estaba predicando a los corintios y le dice, la mujer calla en medio de la congregación. Pero ¿por qué? Muchas doctrinas, o sea, muchas iglesias han hecho doctrina de este pasaje para decir que la mujer no puede predicar. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que la mujer se tenía que callar. Pero ¿por qué fue que Pablo escribió esto? ¿Por qué Pablo dijo así? Y el contexto histórico nos dice que había mucho
cuchicheos mientras él estaba predicando. Es decir, no había silencio. Y quienes hacían ese cuchicheo eran las mujeres. Los varones estaban sentados escuchando y las mujeres comenzaban a hablarle al marido, preguntándoles. Entonces Pablo lo que continúa en ese pasaje diciendo es que si tienen alguna pregunta, que esperen a llegar a su casa y le pregunten a su marido. Pero no ahí, ¿no? Entonces está esa aclaración, pero como debo sujetarlo a la investigación, la observación. ¿Quién nos dijo? ¿Quién se yo mientras se lo digo? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? El segundo es la interpretación. Intenta darle significado a todo lo que ha descubierto para llegar a conclusiones pertinentes. Es decir, yo me di cuenta de esto, ¿de qué manera lo interpreto? ¿No es verdad? Y ahí vamos lo que estábamos diciendo anteriormente. El tercer paso de esto es la aplicación. Una vez que lo tengo interpretado, ¿cómo se aplica eso a mi realidad? ¿Cómo se aplica eso al tiempo ahora? Evaluar las áreas donde se puede aplicar todo lo que ha sido descubierto. Vamos a ver un pequeño ejemplo nomás para que quede claro. Podemos intentar desarrollar este método de estudio bíblico al siguiente texto. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo está sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si nos podemos sentar a observar este versículo, un solo versículo, ¿qué descubrimos? Descubrimos en primer lugar, María concibió por obra del Espíritu Santo. Ahí dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, aquí, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Perdón. Segundo, vemos, el ser que nacería sería santo. Aquí lo dice, el santo ser que nacerá. Tercero, vemos, el ser que nacería sería hombre. Será llamado hijo de Dios, no hija. Y cuarto, el ser que nacería sería Dios. ¿Es verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, aquí dice, será llamado hijo de Dios. Cuando vamos a la interpretación, basados en la observación, ¿no es verdad? Basado en la observación, entonces dice, comparándolo con otras partes de la Biblia, para poder dar una interpretación. Vemos aquí la obsesión. María concibió por obra del Espíritu Santo. Esta partecita después de los dos puntos es el versículo bíblico de Lucas 1:35. Aquí vemos la interpretación. La concepción de María no fue obra de la consumación de un hombre y una mujer, sino por medio del Espíritu Santo. Es lo que yo entiendo de lo que yo observé. Esto que ustedes ven aquí son pasajes que refuerzan en otro libro, otros versículos que afirman lo mismo. La segunda observación, el ser que nacería sería santo, el santo ser, dice Lucas. ¿Qué entiendo por esto? El ser que nacería sería santo, quiere decir sin pecado, que no nacería de hombre y por ende no heredaría el pecado original que se transmite por ser descendiente de Adán. Al ser engendrado por el Espíritu Santo, no nace con ese pecado natural. El ser que nacería sería hombre. Por el hecho de nacer de una mujer se convierte en hombre perfecto. Y por último, el ser que nacería sería Dios. Será llamado Hijo de Dios. Finalmente, este ser que nació es Dios. Y ahí está corroborado en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es la interpretación. Ahora la aplicación. Las aplicaciones o conclusiones que yo puedo sacar de este versículo con este método. En primer lugar, su nacimiento fue obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, su ser fue verdaderamente santo y sin pecado concebido. En tercer lugar, es verdaderamente hombre, perfecto, es totalmente hombre. Y en cuarto lugar, es totalmente Dios. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta aquí? Los otros cuatro son más sencillos. Este es un poquito más complicado, por eso vamos a hacer más aquí. ¿Alguna pregunta? Pastora,
aquí en la aplicación estamos refiriéndonos acerca de la interpretación completa de lo que yo entendí del pasaje, ¿eso es? Por eso dice aplicaciones y conclusiones. No siempre toda la palabra va a ser aplicable, ¿verdad? Entonces, a esto, por ejemplo, aquel que enseña, son conclusiones, más que una aplicación a la vida propia, son conclusiones. Pero ¿para qué me sirven estas conclusiones si yo quiero aplicar a la vida propia? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para decir que el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra fue hombre 100% y fue Dios 100%, ¿no? Entonces, en este sentido, Él conoce mi necesidad. Cuando alguien dice, es que Dios no me entiende porque yo soy hombre, es que claro, no, es que Dios hizo milagros, Jesús hizo milagros en la tierra porque Él era Dios, porque Él era el Hijo de Dios. A momento, aquí Lucas 1:35 dice que Él nació de una mujer, ¿no es verdad? Engendrado por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer hombre. Entonces, Él era 100% hombre, por lo tanto, ese mismo poder que está en Él, dice su palabra que reposa en nosotros y tenemos la misma autoridad para hacer sanidades, para echar fuera demonios. Entonces, me sirve, estas conclusiones me sirven para enseñar, me sirven para refutar otros pensamientos. Entonces, por eso se llama aplicación o conclusión. Cuando habla de aplicación, habla de lo que yo puedo aplicar a mi propia vida. Entonces, ¿qué puedo aplicar, por ejemplo, de todo esto, de todas estas conclusiones a mi propia vida? ¿Qué podrían aplicar? Ademir. Lo vi a Ademir conectado. ¿Qué podemos aplicar a Ademir? A ver, ¿qué aplicaría a su propia vida usted de esta conclusión? Buenas tardes, pastores, buenas tardes a todos. Primeramente que, como lo que mencionaba hace instante, ¿no? que Dios estuvo en la tierra 100% hombre y 100% Dios, digamos. Y entonces, como Él vivió como hombre, nos puede entender, digamos, nuestras necesidades. Sabemos que Dios fue tentado por Satanás y ha sufrido, digamos, Y también, principal, ¿no? que fue obedecer a su Padre Dios, digamos, al morir en la cruz, siendo que Él mismo le pidió, ¿no? Si él podía pasar de esa copa amarga de Él, que así sea, pero Dios, su Padre, no le respondió, ¿no? Entonces Él dio por hecho que tenía que cumplirlo. Bien, Ademir, me gustó lo que dijiste al principio. Él fue 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Quiere decir que yo puedo identificarme con Él. ¿De qué manera lo aplico a mi vida? Él fue como yo, por lo tanto Él me entiende, así como dijo Ademir. Él me entiende, Él sabe lo que se siente estar en esta carne, en esta vaina y luchar contra ella todos los días. Él me entiende, Él sabe lo que es ser tentado, Él sabe lo que es ser probado, Él sabe lo que es estar enfermo, que te duele el pie, que te dé hambre, que te dé sed, que te dé lo que sea, ¿no es verdad? Él lo sabe porque fue como yo, hombre. Bien, Ademir, excelente la aplicación. ¿Alguien más que haya entendido o pueda aplicarlo de otra manera? Escucho a alguien ahí con el micrófono. Este método también se lo conoce como método científico. ¿Ya? ¿Por qué es importante el segundo paso, ¿no? que era el tema de la interpretación? Y al momento de tener una interpretación también respaldarlo con otros versículos, porque se sugiere que este método es muy influenciable a que el que lo lee o lo aplique interpreta o concluya según su conveniencia. O sea, es un tanto peligroso cuando alguien quiere aplicarlo a su conveniencia. Entonces, para nosotros poder darle un resultado más eficiente para nosotros, sí o sí, no olvidemos al momento de aplicar este método, tener textos que refuercen mi interpretación, ¿ya? Porque si mi interpretación, volvemos a lo que hablamos al principio, es errada, obviamente mis conclusiones y mis aplicaciones también pueden terminar siendo erradas. Este es un ejemplo así rapidito que quisimos hacer de este método inductivo, que también se lo llama científico,
Personalmente es un método que a mí me gusta mucho aplicarlo porque te obliga a buscar efectivamente lo que yo les comentaba, otros versículos que respalden lo que has interpretado en primera instancia. Entonces ahí entran, por ejemplo, las concordancias, ¿no? ¿Dónde más se cita esta palabra? ¿Dónde más se cita este versículo? Ahí entran también los comentarios, entran también las Biblias de estudio, ¿no? De poder botarme a otro versículo. A veces yo no sé cómo buscar otro versículo para respaldar. Entonces, una Biblia de estudio siempre va a tener 2 o 3 versículos de referencia donde se menciona algo relacionado a ese versículo. Igual, si es que no entendemos alguna palabra, entonces en el original, para poder entender, yo voy al diccionario, ¿no? Pero sí, siempre en cualquier método la interpretación va a jugar un papel muy importante, por eso que les decíamos desde un inicio, el tema de la conexión y la guía del Espíritu Santo es clave. Vamos con el tercer método de estudio. Este método de estudio es un método bastante dinámico, ya es el método de estudio bíblico por libros. El método de estudio bíblico por libros consiste en seleccionar un libro de la Biblia con el fin de estudiar todas sus generalidades, tales como su tema principal, su versículo clave, la fecha y el lugar donde se escribió, destinatario, el contexto histórico gramatical en el que se escribió, su autor y divisiones del mismo libro. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ya nos damos cuenta de que cada libro en particular tiene como que un enfoque o una dirección, o de manera natural nosotros vemos que podemos aplicarlo para ciertas situaciones en la Biblia y en la vida personal. Por ejemplo, si quiero hablar del amor, entiendo que el libro de Cantares tiene mucho contenido de amor. Si yo quiero hablar acerca de acciones o refranes de la vida, ¿no? Actitudes que debemos tomar en la vida, leemos Proverbios. Si yo quiero hablar algo tal vez un poco más, digámoslo así, ciencia ficción, ¿no? Me voy al Apocalipsis. Entonces, cada libro de la Biblia tiene un enfoque particular y podemos direccionarlo hacia un objetivo particular, pero es muy, muy importante aplicar la definición de todas estas herramientas que leímos hace un rato, el tema principal al cual o por el cual fue escrito el libro, tratar de identificar un versículo clave que identifique o que englobe todo el contenido de ese libro, la fecha y el lugar donde se escribió. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender y aprender en qué circunstancia el personaje que lo escribió se encontraba cuando lo escribió, ¿no? Si tiene destinatarios específicos, si fue escrito o dirigido a estados, si fue escrito o dirigido a guerreros, si fue escrito o dirigido a otros cristianos, ¿no? El contexto gramatical en el que se escribió, el autor y las divisiones del mismo. Escoger el libro no es tarea fácil como parece, por la razón que los libros son de diferentes tamaños. Es aconsejable disponer de un tiempo considerable, ya que nos puede llevar horas y hasta varias semanas estudiarlo y conocerlo y determinar esos puntos que anteriormente mencionábamos. Algunos libros son cortos y llenos de exhortaciones prácticas, como las cartas de Pablo, ¿no? Mientras que otros son largos y tal vez un poco complicados en su contenido, las profecías que hay en los libros proféticos, ¿no? Lo más conveniente para poder empezar será elegir un libro corto. Cuando ustedes lleven a la práctica este método de estudio por libro, elijan uno cortito, ¿ya? Que el mensaje, cuyo mensaje sea instructivo, práctico y sencillo. No se vayan directo al Apocalipsis, no se vayan directo a los libros que tienen simbología y contenido que demande que vayan a concordancia, que vayan a diccionario para poder entender lo que un versículo en sí quiere decir, porque hay palabras que nunca las había leído ni escuchado. Entonces, cuando ustedes apliquen un método de estudio por capítulo, por libro, perdón, tomen en cuenta esto. Este método es bien útil
para poder interpretar la Biblia de una manera evangelística, o inclusive reformula el concepto para poder, si en todo caso quieren, digamos ustedes, hacer un bosquejo o una enseñanza evangelística, utilicen este método por libro, obviamente de los libros de los evangelios, de Mateo, de Lucas, de Juan, de todos los libros, de Marcos. Amén. Bien, el método de estudio bíblico por capítulos. Está súper fácil esto. Seleccionamos un capítulo que nos llame la atención, lo leemos por lo menos 5 veces antes de poder hacer un análisis, ¿no? Y luego de haberlo leído, ¿por qué leerlo repetidas veces? Porque usualmente la primera y la segunda vez que leemos un capítulo no lo entendemos a cabalidad, pero ya cuando sobrepasamos la tercera o cuarta leída para estudiarlo, entonces comenzamos a ver ciertas cosas, ciertas palabras que llaman nuestra atención, ciertas expresión que el autor ha utilizado para decir o para dirigirse o para representar algo. Entonces comenzamos ya al análisis con preguntas. Entonces comenzamos a cuestionar qué lugares se mencionan, qué personas se nombran, qué doctrina formula, qué es lo que está tratando de explicar, qué es lo que está tratando de presentar, de qué divisiones de tiempo se habla, qué objetos se mencionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo me lo puedo memorizar el Salmo 23 y todo, pero yo no sé qué significa tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si yo lo leo así, a simple vista, podría no prestarle atención, pero si vamos a hacer un estudio por capítulo, entonces vamos a ver que habla de un pastor que cuida de ovejas. Eso me va a pautar que todos los términos que se van a utilizar para describir ese cuidado o esta relación pastor-oveja es en esos términos. Entonces habla de la vara y habla del callado. ¿Por qué vara? ¿Por qué callado? ¿Qué es una vara? ¿Para qué utiliza un pastor una vara? Esas son las preguntas que yo debería cuestionarme cuando esté estudiando este capítulo, ¿no? Entonces, que va mi pastor, nada me falta. Cuando llego ahí, ¿por qué una vara? ¿Para qué el pastor usa la vara? ¿Para qué el pastor usa el callado? ¿Qué es un callado? ¿Qué forma tiene un callado? ¿El callado es de madera? ¿El callado de qué material se realiza? ¿Qué función cumple el callado en el pastoreo de las ovejas? ¿Qué función cumple la vara en el pastoreo de las ovejas? ¿Es un mismo instrumento o son dos instrumentos separados? ¿Quién los carga? ¿Quién los usa? ¿Quién, de quién para quién? ¿Qué significa infundir aliento con una vara y un callado? ¿Se dan cuenta cómo de un simple versículo con 10 palabras hemos sacado más de 10 preguntas? Y no nos las podemos responder así nomás, así a simple vista. ¿Por qué? Porque necesito ir a un diccionario y averiguar qué es una vara, averiguar qué es un callado, averiguar qué forma tienen, para qué las usa un pastor el callado con la oveja, el callado o la vara con la oveja, cuál es la función que cumple. Y luego de entonces poder ver todos los elementos de ese capítulo, ver todos los elementos que están involucrados y para qué sirven, y cómo funcionan y por qué los menciona y cuál es el contexto. Entonces voy visualizando la idea general, entonces ya puedo sacar una conclusión y una aplicación. Entender, por ejemplo, que el callado tiene una forma curvilínea en la parte de arriba. ¿Para qué? Y es largo. ¿Para qué? Para que cuando la oveja el pastor pueda alcanzar el callado, ¿no? Y de ese ganchito que hace el callado, poder agarrarla ya sea de la pata, de la barriga, dependiendo qué tan grande es la oveja, del cuello, ¿no? Para poder jalarla, para poder alcanzarla, para poder jalarla hacia él o sacarla de algún hoyo, es un instrumento. Pero el callado es para, la vara es para darle guasquita a la oveja, es para corregir, mientras que el callado es para cuidar, ¿no? Para ayudar. Entonces dice tu vara y tu callado, un instrumento que corrige, un instrumento que ayuda, me infundirán aliento.
¿por qué me infundirá aliento un callado? Y dígame si cuando éramos chicos la madre no nos decía, te voy a dar un pato ahorita, si no me barres ese patio, ya estaba el patio barrido, ni bien terminaba de hablar, ¿no es verdad? Nos infundía aliento. Claro, lo mismo sucede con Dios. Entonces comenzamos a entender el pasaje y a buscarle una conclusión y una aplicación. Entonces el estudio bíblico por capítulos, nos enfocamos únicamente en el capítulo, pero sí necesitamos tomar en cuenta y poder leerlo varias veces para verificar expresiones, palabras claves, quién dijo, para poder luego formularme todas las preguntas necesarias. Ojo aquí, hay métodos, como el método analítico, que no lo vamos a ver porque es mucho más complicado. Entonces les hemos traído los métodos más sencillos para poder comenzar. Ya cuando me vaya creciendo, ir aprendiendo otro más complicado. Pero en el método analítico, por ejemplo, son preguntas específicas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿No? Las preguntas clásicas. Sin embargo, aquí, yo quiero que ustedes se den cuenta que no siempre las preguntas van a ser quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? A veces van a hacer preguntas como yo les estaba diciendo. ¿Qué es un callado? ¿No es verdad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se usa? ¿Quién lo usa? ¿En qué momento lo usa? ¿Cuántas veces lo usa? ¿De qué material está hecho? Entonces son preguntas que tienen que nacer del pasaje que yo estoy leyendo, del capítulo que yo estoy leyendo. Número 5, estudio bíblico por versículos. El estudio de la Biblia por versículo es uno de los más utilizados por pastores y predicadores hoy en día. Consiste en tomar un solo versículo de la Biblia y comenzar a desglosarlo palabra por palabra, compararlo con otras versiones, consultar de ser posible el original hebreo o griego con el fin de elaborar una temática de estudio de cada una de ellas que nos lleve a conclusiones que edifiquen nuestra vida. Aquí tenemos que tomar en cuenta que nosotros leemos una Biblia que está traducida como unas 2 o 3 veces. El original, la Biblia en sí se escribió hasta en 3 idiomas, no solamente en hebreo y en griego, sino que también arameo. Entonces, de acuerdo a las traducciones, estas palabras originales que hay en cada uno de los versículos en primera instancia pasaron al inglés y después del inglés se tradujo al español. Cuando nosotros hagamos un estudio bíblico por versículo, en lo posible tratemos de tener un diccionario o inclusive lo que les mencionábamos, otra versión de la Biblia para poder darle un entendimiento bastante productivo. Hay unas versiones, hay unas Biblias que vienen ya de manera diseñada con 2 paralelas. O sea, ya en una Biblia usted tiene 2 versiones distintas. Este método es el más práctico de poder utilizarlo porque consiste, como dice el concepto, literalmente de buscar el significado de cada una de las palabras del versículo que usted haya elegido. Puede utilizar lo que es el tema del diccionario de la lengua hispana, la Real Academia Española, el diccionario común que conocemos, nos ayuda bastante, pero es más importante poder entender el original con el cual tuvo la intencionalidad de interpretar algo la persona que lo escribió. ¿Ven? Este tema de los versículos es súper interesante porque vamos tomando palabra por palabra y guiados por el Espíritu Santo recibir un mensaje con cada expresión de la palabra. Por ejemplo, en Filipenses 4, 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí, lógico que desglosar palabra por palabra no me voy a quedar en las preposiciones, ¿no? De, por, qué sé yo, ese tipo de cosas, no. Sino me fijo en las palabras clave. La paz de Dios, ¿no? Que sobrepasa, es una palabra clave. ¿Qué sobrepasa? Todo entendimiento, dice, ¿no? Entonces ahí ya yo me voy dando cuenta de cómo es la paz de Dios, de cómo es esa paz de Dios, específicamente, no la del mundo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces vamos, por eso es que dice que es muy utilizado por predicadores, porque de un solo versículo
pueden sacar 3, 4, 5 puntos, tomando palabra por palabra y desglosando el versículo para llegar a su interpretación. El último método que vamos a ver hoy es el estudio bíblico por palabra clave. ¿Este es el último? Sí, es el último. El estudio bíblico por palabra clave, como lo dice su nombre, consiste en tomar una palabra clave y escoger la palabra clave de la Biblia y elaborar una investigación en cuanto a su significado etimológico, su origen en el hebreo, el griego, las veces que aparece en el texto sagrado, las aplicaciones que podemos obtener de ella. Por ejemplo, podría iniciarse un estudio, dice, basado en las palabras salvación, gozo, infierno, perdón, ministerio, amor. En el seminario bíblico, la hermana Vicky no me va a dejar mentir, hay materias como homilética, como hermenéutica, que nos hacen justamente el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra, y nos hacían hacer, por ejemplo, a mí me hicieron hacer el estudio bíblico por palabra clave de Santiago, con la palabra justicia. Entonces, a verificar, ¿no? Cuántas veces aparecía la palabra justicia, cuántas veces se repetía, en qué capítulo se repetía y en el contexto en el que aparecía, ¿no? Entonces, justicia, pero ¿de qué está hablando? Está hablando de esto y de esto, y en este otro de esto y de esto, ¿no? Entonces, aún nos lleva a análisis más profundos porque ya estamos hablando de una sola palabra. Entonces, a veces ustedes van a escuchar que en la prédica el pastor dice, ¿no? La palabra, por ejemplo, la expresión no temas aparece 365 veces en la Biblia. ¿Sabían eso ustedes? La expresión no temas aparece 365 veces en la Biblia y algunos teólogos dicen que 366. ¿Cuántos días tiene el año? 365, ¿no? Entonces podríamos decir que es como que Dios nos ha dado un no temas para cada día del año. Entonces cada día Dios me está diciendo no temas. Cada día en su palabra Dios me está diciendo no temas. No temas, no temas los 365 días del año. Y fíjense como un dato tan que pareciera irrelevante, ¿no? Y a mí que me importa cuántas veces se repite en la Biblia, no temas. Pero cuando escuchamos el número, entonces, le puedo dar una aplicación. No, yo le puedo decir a mi amigo, oye, ¿no sabes qué? La Biblia dice no temas 365 veces, ¿sabías eso vos? Sí. ¿Y cuántos días tiene el año? 365. Ya, la otra persona ya lo entendió, ya recibió esa revelación que viene de parte del Señor para saber que es una palabra de Dios para cada día del año. Entonces, es algo así que pareciera tan sencillo, pero puede ocasionar un impacto. Por eso que se utiliza de esta manera este método de estudio bíblico, de palabra clave. ¿Alguna pregunta? ¿Todo comprendido? Comprendido todo. Amén. No, en serio, si tienen alguna consulta, por favor háganla para que podamos salir de duda, porque van a ser prácticas. Amén. Claro, si vamos a aprender métodos hay que llevarlos a la práctica, ¿no? Así que preferible que se saquen la duda ahorita, no voy a hacer que les toque un método que no entendieron y no sepan cómo hacerlo. Bien. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro, chicos? ¿Cuál es el más recomendado? ¿Para qué? Depende para qué. Para aprender mejor y llevar a la práctica. Todavía creo que no podríamos dar esa sugerencia, ¿no? Valga la aclaración la palabra sugerencia. Faltan 6 más de muchos que hay, no solamente son 12, pero ustedes se van a ir dando cuenta que algunos de todos tienen que probarlo todos los métodos, pero en algunos ustedes van a hallar como que cierta química, como que cierta facilidad para poder sacar mejor provecho a eso. No se olviden lo que les dije, todos somos diferentes y algunos, a mí por ejemplo, casi no me gusta este último que vimos.
ni el estudio por versículo. ¿Por qué? Porque cuando me he puesto a hacer esto, he terminado de un versículo con un montón de conceptos y al final no supe qué hacer. Entonces, de acuerdo al tipo que cada uno, en la próxima clase les vamos a dar una introducción de esto, porque cada persona tiene como que su temperamento de estudio. En el próximo lo vamos a mencionar esto. Para el próximo en sí hemos dejado, en lo personal, hemos dejado los métodos que más nos gustan aplicar, ¿ya? Un método profético, hay otro, un método histórico. Hoy día quisimos darles esto porque sé que tal vez algunos de ustedes ya lo han utilizado, ya lo han manejado, ¿no? Entonces, y aparte que tienen que hacer práctica. Sí. Amén. Amén. Entonces, hemos escogido los más sencillitos. Ahora, para que más o menos ustedes den idea de mí tratando de contestar a tus preguntas. Por ejemplo, cuando estás en un velorio y el cura no llegó, ¿no es verdad? Y te dicen, además vos sos cristiano, a ver, habla algo allá. Y vos, ¿qué voy a decir? ¿No es verdad? Entonces, cuando ajá, no era bueno. ¿Qué le hablo a esta gente? ¿No es verdad? Entonces, ahí, si el Espíritu Santo te pone por decirnos, predicarles de salvación. Ok, de salvación. Entonces, me voy a mi concordancia, salvación. ¿Qué versículos hay de salvación? Aquí, qué sé yo, Juan 3:16. Ok, habla de salvación o cualquier otro versículo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el estudio por versículo es clave. Es buenísimo, porque agarras un versiculito así chiquitito y de ese versículo podés hacer una prédica de 15 minutos y evangelizarlos a toditos y sacar 2, 3 puntos listos y de ahí arrepiéntanse en generación de víboras, ¿no? Sepulcros blanqueados, entreguen su vida a Cristo y todos ahí hacen la oración y bueno, vamos a entrar a la muerte, ¿no? Entonces, es como que para ciertas situaciones es necesario tener conocimiento y dominio de algunos temas porque no siempre es al pastor únicamente que le pasan este tipo de cosas, a cualquier cristiano le pasan porque el cura no llegó, entonces hablarles a esta gente, decirles algo, para que no se mueran igual de borrachos como este otro, ¿no? Entonces, y uno en esos momentos, ¿uno qué hace? Le voy a hablar a mi pastor, esperamos un rato, pastor, miren, me han pedido que hable, ¿qué digo? ¿No? Entonces ahí lo vemos al pastor dictándonos y nosotros anotando a mil en un papelito de chicle porque no tenemos más dónde, ¿no? Entonces, esas son cositas que, por ejemplo, si domináramos el estudio de palabra clave o el estudio de por versículo, en un ratito ustedes salen del paso, ¿no? Entonces, igual el estudio por capítulo, por ejemplo, el método de estudio por capítulo yo lo uso para el ayuno de Esther. ¿Por qué? Porque son 3 días de ayuno, son 3 palabras que se tienen que entregar, 3 ministraciones diferentes, y todo está basado en el libro de Esther. Entonces no me voy a ir a Génesis, ¿no es verdad? No me voy a ir al Apocalipsis, si estamos haciendo ayuno de ¿qué? De Esther. Entonces me centro en el libro de Esther. En ese caso, aplicamos el método de por libro y me enfoco exclusivamente en ese libro. Sí puedo utilizar referencia de otros libros, pero referencia, no base. Sin embargo, me baso en mi prédica, mi enseñanza, mi ayuno, todo lo baso en el libro, en el estudio del libro. Entonces, en esos casos, por ejemplo, igual para este ayuno que vamos a tener, el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel no va a estar basado en el libro de Daniel, ¿no es verdad? Porque el libro de Daniel no es todo girando en torno a su ayuno, es solamente 1 o 2 capítulos o 3 al rajar que va ligado a ese ayuno de 21 días que hizo Daniel. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver un estudio por capítulo del libro de Daniel. Entonces, para que ustedes vean, por eso les digo, ¿para qué? ¿No? Todo depende para qué lo necesitan, y de acuerdo a eso, ustedes van a poder decir, aquí puedo aplicar este método, o ahora puedo aplicar este otro método. No, claro que como dice el pastor Diego, siempre uno se apega más a lo que más o menos va con tu carácter, tu personalidad. Hay gente que es más metódica,
que le gusta punto por punto y subpuntos y qué sé yo, entonces el método inductivo es un espectáculo. Gente que es muy pensante, que le gusta leer bastante, entonces el método inductivo que implica interpretación le sienta de maravilla porque, ¿por qué? Porque no se va a quedar con la duda, va a buscar otro libro, donde respaldarse hasta formar una idea, un criterio y lo va a hacer bien. Pero una persona que no le gusta leer, el método inductivo es lo peor que le puede pasar en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que leerlo y corroborarlo y buscar otro pasaje y leerlo y buscar otro pasaje y respaldarlo, ¿no? Entonces, si no le gusta leer va a estar complicado y probablemente la interpretación que le dé sea muy superficial o sea equivocada, me atrevo a decirlo así. Entonces, el método inductivo yo lo recomiendo para personas que ya tienen una cierta madurez espiritual porque tienen que interpretar y respaldar esa interpretación con otro versículo, ¿no? Entonces, es más para gente que ya tiene un criterio más formado en cuanto al conocimiento de la palabra. Bien, Giselita, te doy la palabra.